hemos querido dar un cambio, no hacer más un 2-3, creyendo que ofreciendo los mejores números que tenemos en nuestro pueblo, ya en plan cultural o en plan humor, y vamos a conseguir llenar el cine cuando lo hemos conseguido. Es nuestro primer fracaso, en el que es la primera vez que no llenamos un local. Y eso que poseemos el mejor espectáculo del mundo. Si no lo vais a comprobar ahora cuando empiece. Y vamos a empezar la actuación con un grupo de nuestro pueblo que todavía la mayoría de la gente de Cangas no lo conoce. Un grupo que no se ha hecho justicia, no sabemos por qué, pero que yo creo que a partir de este momento de hoy, cuando ya los que lo han visto representar algo en un 2-3 y hoy los que todavía no lo conocéis, vais a comprobar que son realmente buenos. No solo han triunfado en toda Galicia, sino que han triunfado en el País Vasco, en Cataluña, han actuado en televisión. Son realmente un grupo de chavalas maravillosas, un grupo que lleva José Pintor, un maestro de coro que está realizando una gran labor. Van a tener una actuación dentro de unos días que va a ser con el repertorio completo y la van a tener aquí, en este mismo cine. Espero que todos los que habéis hoy actuar lo contéis a todos vuestros amigos para que ese día en realidad tengan aquí un dedo y valoremos ya de una vez por todas lo que tenemos en nuestro pueblo. Os dejo con el grupo Escola de Arte Dramático Áncora Douro.
que casi todos los que estábamos desde aquí, casi todos esperábamos. Vamos a ser testigos presenciales del nacimiento de un nuevo grupo, el nacimiento de una agrupación musical. Una agrupación musical que nació por verdadera vocación y afición a la música. Nuestro pueblo tiene fama de tener quizá los mejores músicos, por lo menos hablamos de ellos, porque la mayoría somos sordos, hablamos de tener los mejores músicos de la provincia. Hoy este grupo que voy a presentar para todos vosotros llama Agrupación Musical de Puebla de Cangas. Está compuesta por unos vecinos que todos conocéis y que ahora van a interpretar. Voy a sacar la chuleta, que esto ya es más largo. Van a interpretar finalmente el minueto de Beethoven. A continuación se le entra el Schubert, después Recuerdos de la Banda de Tárrega y finalizará esta primera parte con el vals de Strauss, Bosques de Viena. Con vosotros, la agrupación musical de Cangas. Podréis controlar un momento, esto no es como en la tele, es un programa directo y surgen todas estas inconvenientes técnicos. Ahora parece que faltan los atriles de alguien. Estaban ahí escondidos.
estáis comprobando que los que se han quedado en cama o viendo la tele se han perdido este gran espectáculo. Vamos a seguir adelante y ahora vamos a hacer un número de un grupo argentino que se llama Les Luthiers, un grupo que ha sido fuente de inspiración de todos los programas de 1, 2, 3 que hemos hecho nosotros. Ahora aquí unos compañeros van a hacer una representación. Os voy a hacer un avance por si alguien no coge la onda y no sabe qué va. Se trata, van a interpretar una parada en la cual es muy clásico, una argentina, donde un guitarrista reta a otro a que responda a un acertijo. Entonces aquí está la cuestión, si es capaz de responder al acertijo o no. Entonces esta representación la van a hacer ahora los compañeros y no los presentamos porque no tienen nombre artístico y son conocidos de todos nosotros ya por haber actuado en el 1, 2, 3. Cuando quieran pueden ya empezar a salir por la puerta del váter. Mirad qué belleza. Es el poema de Torcuato Gemini del siglo de un siglo. Aunque el sol ya se escondió, no esperes que yo me vaya. Amante fiel como yo, otro no creo que haya. Porque ya es noche cerrada, tú ni siquiera me ves. Me encontrará la alborada aquí, rendido a tus pies. Tengo sueño, es mediodía, quema el sol, pues bien me iré. A su recuerdo, alma mía, me seguirá donde esté. No es una porquería, es un soneto de Torcuato Gemini, siglo XIX, 1420. No, es el precio. Dígame usted, compañero.
donde viene la punta esa de una de la tan difícil historia. Sé la memoria son buenas y van en junta. No se ofenda si el libro te repita la pregunta. Nombre usted del animal. Nombre usted del animal que prestó y A tu peina. la saliva que usted le aproveche, de la carne y la leche en generosa actitud. Tiene cola y cuatro patas y cuando muge hace mu. La peina cuando muge de todo. No me asuste el acertijo. No me asuste el acertijo, porque a mí no me asusta el acertijo. Me asusta el acertijo porque a mí no me asusta el acertijo. ¡La vaca! ¡La vaca! ¿Quién me lo diga rimando? ¿Qué? ¿Quién me lo diga rimando? Ya le rimo la respuesta. Ya le rimo la respuesta que de la duda nos saca. El animal que usted dice lleva por nombre la vaca. Me extraña mucho, compadre. Me extraña mucho, compadre, que sean tan ignorantes. Mirar miradita y empieza por delante. De tener 8 versos y ser de rima elegante. A me asusta el acertijo. Le contesto en 8 versos si su enojo se aplaca. En el corriente de la chacra no se rompe es para tanto. En octosílabos canto con rima que se destaca. Con elegancia lo digo, sin usar tanta laraca. Bueno, esta es una de nuestras actuaciones de las muchas que hemos ofrecido en la discoteca Fantasy durante nuestros programas de 1, 2, 3. Hemos hecho 12 programas. En todos los 12 programas han desfilado la mayoría de los artistas que tenemos en nuestra vida. Menos los títulos, claro. Siempre hay artistas que surgen en la Nochebuena, en el fin de año, pero solo en sus casas. Ahora les voy a presentar a la estrella, la verdadera estrella de nuestro programa.
Él, se pasaría aquí toda la noche haciendo todos los números que ha hecho en la discoteca, pero no tenemos tiempo, pero él va a hacer un pequeño resumen de algunos de los números que le han dado éxito. Os dejo con el grande, el más grande de todos, Trevor Fitzgerald. ¿Te cuenta la diferencia entre la tele y nosotros? Sí. Espera un poquito, A ver qué vamos a tocar, Espera, Vito, espera a la cámara, que vamos a ir al teniente de porque vamos a poner guapo,
Vale, vale. Espera. Vamos a llegar al del coco. ¿Estoy bien ya? Bueno. Vamos a empezar, gordo. Buenas noches desde el anfiteatro del Palacio de Don Vítor. Terminó las 12 y 7 minutos, las 4 menos cuarto, así las 3. Una vez más, la cadena privada del Mundo Cristiano va a retransmitir las noticias más importantes que hasta este momento nos han llegado a nuestra redacción. Y vamos a comenzar con las noticias locales. Debido a la gran demanda de localidades para asistir a los actos de Semana Santa, Carayos, nuestro querido párroco, Suso Barreiro, el Pelotitas, ha decidido celebrar una misa de campaña en el campo de Morón, por lo cual se han mandado las invitaciones pertinentes. Como es natural, el jefe del puesto de la Guardia Civil, el ilustrísimo señor alcalde de esta villa, señores concejales, el comandante de la ayudantía militar, se llama Mayo, pequeño Coiteiro y otras personalidades. Para conmemorar años de méritos, ya han comenzado los entrenamientos, siendo designados como preparador físico don Ramiro y su asesor técnico la San Cristal, así como también el administrador financiero señor Galvao. Esperamos que para tal fecha el señor párroco se encuentre en plenas condiciones físicas y mentales, claro, ya que los actos pueden ser maratonianos. Y pasamos a otra noticia. Al parecer el famoso palero, el Goberna, pretende retirarse de sus actividades delictivas, por lo cual ya ha anunciado a los medios de comunicación su próximo enlace matrimonial, que esperamos sea filmado en vídeo por nuestro compañero Víctor, Masperete y yo. Un futuro prometedor le espera a nuestra joven pareja, ya que el Goberna pretende dedicarse en exclusiva a la actividad comercial, montando un negocio de radiocassettes y televisores de segunda mano. Es que hay noticias. Y bueno, y vamos con esta noticia que es muy importante y que, a consecuencia de un error, le costó una partida. Se ha celebrado el tal anunciado campeonato de bellisca local en el Novo Barril, situado en la canguesa calle de la Rúa de Hilo. La final fue disputada entre dos parejas muy conocidas aquí en el pueblo de Cangas. La derrota de la pareja favorita, compuesta por el jefe del Estado Mayor de las Cartas, Teodoro Gutiérrez de Campanao, y el ilustrísimo señor alcalde de esta villa, ha sorprendido a propios y extraños. Sí, señores, ha sorprendido a propios y extraños. Al parecer, la causa de tal derrota fue debida a un fallo técnico, sí, a un fallo técnico, ya que Gutiérrez de Campanao creyó que el señor alcalde le estaba dando la seña del caballo, cuando en realidad mascaba chico. Lamentable, señor. La conocidísima vecina de Cangas, Come Carayos, ha sido detenida por la brigada nocturna al mando del capitán Jumbo y el teniente Lojancho, acusada al parecer de un acto de canibalismo. En primer grado, señores, en primer grado, por haberse comido a sus convecinos, el Burás, el Bonito y la Castañeta. Al conocerse la noticia, el Mundo Cristiano ha desplazado a sus enviados especiales en una primicia informativa, donde se publican las declaraciones de la supuesta antropófaga, en castellano, devoradora de hombres. Ella mantiene que todo es una calumnia, ya que no suele cortarse el pelo en ninguna peluquería de hombres, y el único pescado que come son los viernes de Cuaresma. Y además lo compra debajo del puente colgante de nuestra plaza de abastos. La gran puente. Y vamos con la última noticia. Esta redacción ha recibido las quejas de un numeroso grupo de vecinos de la avenida de Castelao,
presidida por mi amigo y compañero Daniel El Cajón. Al parecer, y por un inmenso error cometido por la Brigada de Obras Municipales, comandada por Tomás el Ácido, que colocaron las tuberías cambiadas. Sí, cambiaron las tuberías. Las del calle Hospital las pusieron en la avenida de Castellar. Hubo un atasco pestilente, señores. Parecido a las mareas de abajo de ahí enfrente. Sí. Tenemos que destacar que no es cierto que la culpa de tal atasco la tuvieran los vecinos de la Rua Hospital, ya que allí vive el Caja Poquito. Y estas son las noticias locales. Ahora vamos a dejarle con nuestro compañero Boris González Avelín para que nos digan las últimas noticias deportivas. ¿Sí? ¿Estás preparado? Que va a salir ahora en antena. ¿Sí? ¿Tienes ahí el invitado? Vale, gracias. Por favor. En antena. Bueno, muy buenas noches. Aquí al lado tenemos a un gran jugador de fútbol que hace unos cuantos días fichó por el Inter de Milán. Pero hasta entonces el jugador Karl-Heinz Rummenigge iba a fichar por el Club Barcelona. Y nosotros vamos a preguntarle, de aquí a nuestro lado, buenas noches. Bueno, vamos a preguntarle a Karl-Heinz Rummenigge por qué no fichó en el Club Barcelona. Vamos a hablar en alemán porque claro, no va a entender español. Heißen die Bekessen da ich bin was sind die Bekessen? Was sind die so Kasten? It's a nice feeling. Hacen die Tickets en Barcelona. Sí, ha dicho bien claro que el Club Barcelona es un gran equipo, pero que no le gusta el masoquismo. Bueno, esta es una palabra que ofende a la afición azulgrana. Es un de que es una afición azulgrana. Es un detalle de cosas. Bueno, ha dicho que perdonen todos los azulgranas, que este año van a quedar campeones de liga, no sé. Pero... Bueno, vamos a dejar esto porque ya nuestro tiempo está terminado, nuestro día ha terminado, y ahora vamos a dejar con nuestro enviado especial en Jerusalén para que nos vea las últimas películas de los Oscar. Gracias. Buenas noches desde el cine Don Vítaro. Una vez más, la cadena privada del mundo cristiano va a dar a conocer los Oscars de Hollywood a las mejores películas que hasta estos momentos han llegado a nuestra redacción. Todas las películas podrán verlas en este cine, este gran maravilloso cine, de la mano de Don Vítaro. Y vamos a empezar con el Oscar de Hollywood al mejor actor. Oscar de Hollywood al mejor actor a Luis E.T. por su película La mansión de la calle Real. No era una mansión o era una casa de locos. No, era la mansión de la calle Real. No se pierdan, presentando en escena a Luis E.T., Tucho el Perete, Marianito el Sobrio y Morena el Manitas. No se pierdan, Oscar de Hollywood al mejor actor, Luis E.T. Y ahora vayamos con la actriz ganadora del Oscar a la mejor actriz, María Coronita, por su película Los Nuevos Idilios, una película de Rivarita Arbeli, una polesa anónima, presentando en escena a María Coronita y a Manolo Rayo, frente a frente, un amor de antes de la guerra, se quería, se amaba, es una mujer, Gabriel era poco con Manolo Rayo, y Rita Hayworth con María Coronita, ella es una mujer, Oscar de Hollywood a la mejor actriz, no se olvide, Nuevos Idilios. Y ahora, Oscar de Hollywood al mejor actor secundario, al western del año, El retorno de los Patichambas, la película galardonada con los 7 Oscars de Hollywood, Julio Montes, Carlos Montes, Julio Montes Jr. y María Montes, una gran película del oeste que ustedes jamás olvidarán. Oscar de Hollywood a la mejor actriz secundaria, a Fefa y los perros Doberman, una mujer, la diosa de los perros, los amaba, desde los pañeros hasta los Doberman. Ella es una mujer, Fefa, Jacqueline Fefa, frente a frente, es una monstrua, es una diosa, es Fefa y los perros Doberman. Y ahora, Oscar de Hollywood a la mejor música, al maestro Carballo por su película
película, sí, la mejor película, la esperada en este gran cine. Los autobuses de las promesas. Una película de Rimarita Ardell y Tráfale Sociedad Anónima, presentando en escena a Marlon Leiro, Jacqueline La Zapatera, Guichet La Rosa y el hombre de la voz tenua, Giancarlo Primo. Ustedes podrán ir con ellos a todos, desde la Virgen del Morpiño a la Virgen de las Cabezas. Vean las películas, vean esa maravillosa película. Vean, señores, esperen el gusto, Giancarlo Primo, Marlon Leiro, Jacqueline La Rosa y Guichet La Zapatera. Yo creo que hay que darle el Oscar de Hollywood al mejor director. Y cómo no, un servidor de ustedes, Henry Marita Ardell, Caprolé, Sociedad Anónima. Bueno, si queréis terminamos y nos vamos a dormir. Nada, mi protesta ya se sé, entonces vamos a seguir. Vamos a seguir. Como os había dicho, teníamos un verdadero artista, un artista que nos saben de él por ahí adelante. Es el único, el mejor del 1, 2, 3, de verdad. Hoy estaba un poco nervioso porque dice que aquí no tenía su público. El público que cuando hace así ya se ríe. Hoy hizo así cuando salió por ahí, ya que ustedes no estaban atentos al chasquido, no se han reído. Bueno, ahora vamos a volver con ese grupo que antes han interpretado maravillosamente. Es la Escola de Arte Dramático Áncora de Ouro, que dirige nuestro amigo José Vázquez Pintor, que va a interpretar otro número, un número nuevo que es estreno. Se titula O Baño.
Bueno, esto ha sido como el tráiler de una película. La película la podréis ver todos, la actuación del grupo Áncora de Euro junto con la coral de Villa Juan, el día 29 a las 12 de la mañana en este mismo local, en un acto patrocinado por la Comisión de Cultura del Ayuntamiento, con entrada totalmente gratuita. Bueno, detrás de todo esto que habéis visto aquí es el trabajo de muchas horas. El trabajo de un hombre, el trabajo del hombre que está detrás y trabajando muy duro, y no solo en el colegio de Coiro, sino en varios colegios. Él no se esperaba esta jugada, pero que se levante porque es el artífice de este número. José García Pintor, por favor, que te conozco, levántate, hombre. Este hombre es el verdadero artista. Bueno, vamos a continuar y ahora vienen de nuevo la agrupación musical de cuerda. Resulta que me contaban antes que ahora lo van a abordar. Lo van a abordar, que yo ya digo que será abordar, porque lo que hicieron antes fue verdaderamente una exhibición. Y me contaba el más joven del grupo, Pepe Barreiro, que se encontraba un poco nervioso, ahora que lo va a hacer ya mejor. Así que, Maruja, esta actuación te la dedico a ti. Bueno, van a interpretar en esta segunda parte la melodía gallega Teus ollos. A continuación, Negra sombra de Montes y, para finalizar, la habanera La Sirena. Os dejo con este nuevo grupo que va a pegar con mucha fuerza en el mundo del disco.
Hasta mañana, espectáculos. Pero tenemos que agilizar un poco el programa y vamos ahora a hacer ya el penúltimo número del programa. Vamos a hacer el penúltimo número del programa y va a estar a cargo de los compañeros que antes han hecho el número de Les Luthiers. Van a interpretar otra pieza de Les Luthiers que se titula El Juglar. A continuación, un fragmento del drama Enrique VI de William Shakespeare, escena séptima del cuadro tercero del acto primero. El rey Enrique VI ha rezado la novena en su cuarto y después de unos segundos atraviesa la quinta. Ven, juglar. Acerquémonos al balcón de María para darle una serenata. María. María. Mírala. Qué bella, plebeya. ¿Debo abdicar al trono por amor a ella? ¿Vale acaso más una fría corona que un solo reflejo de sol en los dorados cabellos de María Blesín? Y más o menos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, valientes espíritus! ¡Oh, sempiternos gemidos! Acudid en mi ayuda. Decidme qué debo hacer en este momento asiago. Asiaguado. María, María, la corona. ¡La corona! Pero ¿qué importa una corona si el resto de la deuda está sana? El poder, la gloria vana, el ropel bajo. Mira, juglar. Mira la estatua que me inmortaliza sobre el dios Porcel. Yo, con mi vanidad, he mandado gastar los dineros del reino en la estate ecuestre. Cueste lo que cueste. Mira las figuras. El rey. El caballo. Solo falta la sombra. Mira. El poder. El trono. La verdad, no sé lo que elegir. ¿El trono o María? El trono, al fin y al cabo, solo lo quiero para posarme sobre él y satisfacer mis deseos, los más sublimes y los más perversos. En cambio, a María la quiero para... ¡Caramba! ¡Qué coincidencia! Venga, mira, acércate. Quisiera cantarle a María. El destino me ha castigado con dura inspiración musical. Ruégote, pone música a mis versos a María. Por ser fuente de ternura, por ser fuente de ternura, por ser de rosas un ramo, por ser de rosas un ramo, por ser nido de ternura,
por ser nido de ternura, oh María, yo te amo. Oh María, él la ama. Ámame como yo te amo a ti. Ámelo como él ama a usted. Los demás envidiarán nuestro amor. Y todos nosotros envidiaremos el amor de ustedes. Oh mi amor, María mía, Oh su amor, María suya. mi brillante, mi rubí, Su brillante surubí. mi canción, mi poesía, nunca te olvides de mí. Su canción, su poesía, nunca se olvide de su. Ámame como yo te amo a ti. Ámelo como él ama a usted. Y los demás envidiarán nuestro amor. Y todos nosotros envidiaremos el amor de ustedes. Oh mi amor, María mía, Oh su amor, María suya. mi tesoro, Su tesoro, súmame. súmelo. Tanto tú que te metes en lo más hondo de mí, Tanto usted que se que mete ya en no lo sé más si hondo. soy de mí o si soy de Tanto ti. usted que se mete en lo más hondo de mí, que ya no Tú sé. me si quisieras soy a de mí ti. como yo te amo a ti, nos amaríamos nosotros y envidiaréis vosotros y ellos. Ámelo. Cuando miras con desdén, Cuando mira con desdén, pareces fría, sujeta. parece fría su cara. Por ser tan grandes tus dones, no caben en mí mi bien. Por ser tan grandes sus dones, no caben en su sutién. ¡No, no! No, no, ¡Miserable! suserable, ¡Muerte! sunante, ¡Guardias a mí! guardias a él. Bueno, llegamos al broche de oro de la noche. El broche de oro no podía ser menos que la agrupación cultural que tenemos en Cangas con más nombre. Una agrupación que está llevando el nombre de nuestro pueblo por toda España y lo está llevando muy alto. Están triunfando en toda España, en Cataluña, en toda Galicia, y hoy hemos querido que sean ellos los que pongan el broche de oro a la actuación de todos los artistas que tenemos en nuestro pueblo. No hace falta que diga el nombre porque todos sabéis que estoy hablando de la coral Lestoná que dirige nuestro amigo José Pena. Ahora, por favor, tenéis que perdonar porque van a poner los blancos y vamos a tardar otro poquito en actuar, o sea, que empiecen a actuar.
terminamos esta nosa actuación. É un pouquinho tarde xa, entón non queremos cansaros, posto que está demostrando aquí que les gusta todo este programa que está desarrollando. Nos invitamos para o sábado seguinte, o sábado de Pascua, na iglesia parroquial, como todos os anos, que esa tradicional o concierto sacro de Semana Santa. Ali podedos recrear as cancións que a nos gusta, que é a música sacra, a música polifónica de responsorio Tomás de Vitoria, Bach, Palestina e outros. Por tanto, tedes unha cita o próximo sábado. Dai al mondo
Una más y nada más, como Santo Tomás. Solo me queda daros las gracias a todos, ya que gracias a vuestra contribución creo que si no llegamos a Santander a jugar la fase final, por lo menos a Carballiño vamos a llegar. Pero además agradecer de verdad a la Coral Estonal por su colaboración, a la Escuela de Arte Dramático Áncora de Hugo y a la agrupación musical de cuerda y a todos los compañeros que han actuado hoy aquí su colaboración, porque hemos demostrado una vez más que en Cangas no somos un pueblo separado, sino que somos un pueblo muy unido, y cuando se pide ayuda de unos a otros siempre la damos, y esta es la muestra que hemos visto hoy aquí, que han venido todos a actuar completamente gratis y a poner su granito de arena para ver si algún día aquí el balonmano llega a Primera Nacional. Gracias.